Hola, el día de hoy veremos la cuarta parte de las reacciones químicas inorgánicas. En esta sección nos enfocaremos en las reacciones de neutralización. En tu vida cotidiana has estado en contacto con muchos ácidos y bases, y aquí te tengo algunos ejemplos. En esta diapositiva te presento las propiedades generales de los ácidos y bases. Primero, los ácidos se definen como sustancias que se ionizan en agua para formar iones hidrógeno. Aquí te presento la ionización del ácido clorhídrico, mientras que las bases son sustancias que se ionizan en agua para formar iones hidróxido. Aquí te presento la ionización del hidróxido de sodio. Los ácidos tienen un sabor agrio. A su vez, los ácidos reaccionan con algunos metales para producir hidrógeno. Aquí tienes este ejemplo de reacción. Este tipo de reacciones son reacciones de desplazamiento, que ya vimos en videos anteriores. A su vez, los ácidos reaccionan con bicarbonatos y carbonatos, produciendo dióxido de carbono. Este sería un ejemplo. Y finalmente, todas las disoluciones acuosas de ácidos conducen a electricidad, es decir, que son electrolitos. Mientras que las bases se caracterizan por tener un sabor amargo. Se sienten resbaladizas y es por eso que se siente así el jabón, porque en su formación o en su manufactura implica el uso de hidróxido de potasio e hidróxido de sodio. Y a su vez, las disoluciones acuosas de bases conducen la electricidad. Primero vamos a hablar de los ácidos, y para eso vamos a usar una definición clásica, que es un ácido de Bronsted. Es toda aquella sustancia que es un donador de protones. Un ejemplo sería el ácido clorhídrico. Cuando está disuelto en agua, se disocia o se separa en el catión hidrógeno o en el protón más el anión cloruro. Bueno, pues el ácido clorhídrico va y dona su protón a las moléculas de agua presentes en la solución. Entonces, imagina que tú en el laboratorio tienes una botella que está etiquetada como ácido clorhídrico. Pues te tengo que decir que adentro de esta botella tú no tendrías moléculas de ácido clorhídrico. Lo que sí tendrías serían los iones. ¿Cuáles? El catión hidrógeno o el protón más el anión cloruro, y a su vez moléculas de agua. Sin embargo, también te tengo que decir que este protón es muy pequeño y que a su vez con esta carga lo hace que sea una especie muy reactiva, y una vez que se forma, se reacciona con las moléculas de agua, dando pie a la formación del ion hidrónio, que sería este. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues para eso te tienes que acordar que la molécula de agua es una sustancia polar. ¿Qué quiere decir? Que como los átomos que forman la molécula de agua tienen diferente electronegatividad, sobre el átomo de oxígeno, que es el más electronegativo, se forma una carga parcial negativa, mientras que sobre los átomos de hidrógeno se forman cargas parciales positivas. Pues bueno, este protón siente una gran atracción porque tiene carga positiva hacia el átomo de oxígeno presente en la molécula de agua, porque tiene una carga parcial negativa, y por lo tanto forma este ion hidróneo. Aquí te lo presento como una ecuación química más simple. A este proceso se le llama protonación del agua. ¿Qué quiere decir? Que lo que realmente tendríamos adentro de una botella de ácido clorhídrico serían moléculas o iones hidróneo, más bien, y aniones cloruro. Y aquí te lo presento, esta ecuación, de otra forma. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de ácido. Primero están los ácidos monopróticos. Son aquellos que al disociarse solamente liberan un protón. Un ejemplo sería el ácido clorhídrico, que libera el protón más el anión cloruro. En segundo lugar están los ácidos dipróticos, que en total liberarían 2 protones. Un ejemplo sería el ácido sulfúrico. Este proceso está en 2 etapas, que se llaman primera y segunda disociación. En la primera disociación, el ácido sulfúrico se disocia en el protón más el anión hidrógeno sulfato. Posteriormente, este anión sufre una segunda disociación hasta que se libera otro protón más el anión sulfato. De forma general, todo el proceso lo podíamos ejemplificar así. Y en último lugar se encuentran aquellos que se llaman ácidos tripróticos, que liberan 3 protones. Un ejemplo sería el ácido fosfórico, el cual se llevan
3 pasos, que se llaman primera, segunda y tercera disociación, hasta quedar solamente el anión fosfato. Y al final lo podríamos ejemplificar simplemente así. Ahora vamos a hablar sobre las bases. Y usaremos una definición clásica, que es una base de Bronsted. Es aquella sustancia que es un aceptor de protones. Un ejemplo sería el agua. Esta reacción ya la habíamos visto en diapositivas anteriores y te había explicado que esta especie no existe en realidad, porque es un átomo muy pequeño que tiene una carga, es decir, solamente un protón, y que por lo tanto, una vez que se forma, este protón interacciona con el oxígeno de una molécula de agua por fuerzas de atracción y se lleva a cabo la formación del ion hidronio. Y esta especie sí existe. Por lo tanto, podríamos decir que el agua es una base de Bronsted porque acepta un protón, dando pie a la formación del ion hidronio. Otras bases de Bronsted sería, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que al disociarse se produce el catión sodio más el anión hidróxido. Es decir, si nosotros en el laboratorio tuviéramos una botellita que dice hidróxido de sodio, lo que realmente nosotros tendríamos sería una cierta cantidad de cationes sodio más una cierta cantidad de aniones hidróxido. ¿Y por qué se consideran bases? Pues bueno, porque el anión hidróxido puede aceptar un protón formando la molécula de agua. Por eso el hidróxido de sodio se considera una base de Bronsted. A continuación vamos a hablar sobre las reacciones de neutralización. Son aquellas reacciones que ocurren entre un ácido y una base y dan siempre la formación de una sal o compuesto iónico y agua. Esta sería la fórmula general, en donde un ácido reacciona con una base para producir una sal más agua. ¿Cómo podíamos leer esta ecuación? Pues el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio más agua. Esta ecuación se llama ecuación molecular y ya lo habíamos visto en videos anteriores. Pues te tengo que decir que muchos ácidos y bases son electrolitos fuertes, por lo tanto se disocian de forma completa en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en el laboratorio tengo un vaso que dice ácido clorhídrico y otro vaso que dice hidróxido de sodio, lo que en realidad tendría sería el protón hidrógeno más el anión cloruro. Acuérdate que también lo puedo expresar de esta forma. Lo mismo ocurre con la base. Yo lo que tendría sería una cantidad equimolar de cationes sodio más aniones hidróxido. Si mezclo estos dos vasos, se lleva a cabo una reacción de neutralización, porque interaccionan un ácido con una base y dan la formación de una sal, cloruro de sodio, más agua. Bueno, pues quizás te preguntes por qué aquí no puse el cloruro de sodio como un compuesto. Para eso te tienes que ir a acordar de que el cloruro de sodio es soluble en agua y por lo tanto también en este vasito final se encontraría como cationes sodio y aniones cloruro. En esta diapositiva te vuelvo a mostrar la reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Esta se llama ecuación molecular porque muestra todas las especies como si fueran entidades completas o moléculas. Pero ya habíamos abordado que una ecuación más cercana a la realidad sería esta, que se llama ecuación iónica, en donde te muestra qué especies están como iones y a su vez qué especies realmente se han formado. En este caso, la ecuación iónica neta expresa la formación del agua. Y por lo tanto los iones espectadores, es decir, aquellos que no participan en la ecuación iónica neta, para la formación del agua serían el catión sodio y el anión cloruro. Otro ejemplo de una reacción de neutralización sería cuando tienes acidez y tomas leche de magnesia. Los jugos gástricos están principalmente conformados de ácido clorhídrico, mientras que la leche de magnesia es hidróxido de magnesio. Por lo tanto, en tu estómago lo que ocurre es una reacción de neutralización y al final del proceso lo que se produce es cloruro de magnesio más agua. Esta sería la ecuación molecular. Sin embargo, la ecuación iónica sería esta, mientras que la ecuación iónica neta de una reacción de neutralización siempre sería la formación de agua. Y los iones espectadores en este caso sería el catión magnesio y el anión cloruro. Bueno, si te gustó este video, por favor dale like o suscríbete a este canal.
y a su vez sigue nuestra página de Facebook que se llama Educación Radiactiva.